3 años después de nuestra ruptura, me encontré con Mason Gray en una cena. Antes era el hombre que entraba en pánico y corría a traerme agua caliente cada vez que me aquejaban los problemas estomacales. Ahora, delante de todos, servía licor fuerte en vasos de 10 chupitos y los ponía delante de mí. Con tono burlón dijo: «Señorita Reed, si quiere recursos, entonces beba. Si está pidiendo algo, actúe como si lo estuviera». Alguien cercano le recordó amablemente: «Señor Gray, tiene un problema estomacal. Si bebe todo eso, acabará en el hospital». Sin cambiar de expresión, Mason acercó los vasos. «Ah. Así es la sinceridad, entonces». En cuanto lo vi, el corazón me dio un vuelco. Nunca imaginé que después de 3 años, lo volvería a ver en un lugar como este. Ella, sentada a mi lado, estaba prácticamente emocionada. «Nicole, no puedo creer que el inversor esta vez sea el señor Gray. Es el nuevo jugador más prometedor de la industria ahora mismo. Joven, guapo, poderoso, todos en el círculo se mueren por aferrarse a él. Si te esfuerzas lo suficiente y él acepta, el papel principal es tan bueno como el tuyo». Mason permanecía de pie perezosamente al otro lado de la sala, con una leve sonrisa en los labios. Lucía elegante y con una serenidad inalcanzable. No podía dejar de mirarlo a la cara, y el latido de mi propio corazón resonaba tan fuerte que me entumecía el pecho. Casi como si lo sintiera, Mason de repente me miró. Nuestras miradas se cruzaron a través de la multitud. Su mirada era indiferente, como si mirara a un extraño, antes de apartar la mirada con indiferencia. Bajé la cabeza y sonreí con amargura. Un dolor agudo me llenó el pecho. Ella me agarró la mano, temblando de emoción. «Nicole, qué atractivo es». Me miró y pensé que me iba a estallar el corazón. Si alguna vez te mirara con ternura, ¿quién podría sobrevivir a eso? Ni me lo imagino. Cuando nos sentamos, el director me presentó a Mason. «Señor Gray, ella es la posible protagonista femenina. ¿Por qué no la conoces?». Reflexioné y me quedé allí con una sonrisa educada. «Hola, me llamo Nicole Reed». El aire se volvió incómodo y silencioso. Mi mano extendida colgaba vergonzosamente en el aire. Mason se sentó y me miró de reojo. Justo cuando la sonrisa en mi rostro estaba a punto de desvanecerse, habló. «Lo siento. Soy un poco germófoba». Alguien rió entre dientes con torpeza, empujándome de vuelta a mi asiento e intentando suavizar las cosas con una carcajada. Mi mente se remontó al pasado, a aquellas tardes tranquilas en las que Mason me abrazaba, con la mirada llena de una ternura palpable. «Nicole, me gustas mucho», me susurró una vez. Cuando no respondía, me preguntaba con aire infantil: «¿Te quiero mucho? ¿Cuándo me querrás tanto como yo te quiero?». Me reiría y le acariciaría el pelo. «Ya me gustas mucho». Él acurrucaría su cabeza en mi palma, haciendo pucheros, pero no lo suficiente. «Quiero gustarte más». Y sonreiría y te prometería que me gustarás cada vez más. Solo entonces sonreía radiante, me alzaba en brazos y me llevaba de vuelta al dormitorio. Las cortinas se corrían y la habitación se sumía en un silencio suave y tenue. Ahora, sentada allí de nuevo, me quedé mirando mi mano un rato. Solo 3 años, y todo había cambiado. Mientras las bebidas fluían alrededor de la mesa, ella miró con ansiedad a Mary Bailey, mi competidora por el papel principal, quien estaba coqueteando con Mason con todo su encanto. «Nicole, date prisa y haz algo. Mira qué proactiva es Mary». No me moví. Me quedé quieto y observé cómo Mary pestañeaba hacia Mason, cada movimiento era coqueto y deliberado. Mason parecía disfrutarlo, sonriendo levemente mientras escuchaba. La vista me dolió como una aguja en el ojo. Mi vista se nubló por las lágrimas y me maldije por ser tan débil. La sala se quedó en silencio poco a poco. Levanté la vista aturdido, solo para ver al director mirándome fijamente. Le devolví la mirada, confundido. Sus ojos estaban llenos de irritación. «El señor Gray quiere que hagas una escena. ¿Por qué estás ahí sentado?». Sorprendido, me levanté rápidamente. Ella se había esforzado mucho para conseguirme esta oportunidad, no podía permitirme desperdiciarla. Me quedé entre la multitud, jugueteando nerviosamente con el dobladillo de mi vestido.
Mary me miró con una sonrisa dulce y mordaz a la vez. Probablemente Nicole aún no se ha acostumbrado a esto. Nunca ha interpretado un papel principal, y es totalmente comprensible que esté nerviosa. La mayoría de los presentes eran inversores. No tenían ni idea de actuación, solo éramos entretenimiento para ellos, algo para divertirlos o impresionarlos. Normalmente podía ignorarlo. Pero hacer esto delante de Mason me hizo sentir expuesta y humillada. El director se estaba impacientando. ¿Qué estás perdiendo el tiempo? Es solo una escena simple. Deja de fingir que no tienes nada que ver con esto. Podía percibir la irritación en su tono. Forcé una sonrisa y estaba a punto de dar un paso al frente cuando Mason me interrumpió fríamente. ¿Acaso la gente como tú tiene emociones? ¿Cómo puede actuar alguien sin sentimientos? No hay necesidad de actuar. Estás fuera de este proyecto. Señaló casualmente a Mary. Tú. Serás la protagonista femenina. Mary sonreía de alegría, mientras yo me quedaba paralizada como si me hubieran rociado con agua helada. ¿Tienes emociones?, había preguntado. Eso fue exactamente lo que dijo el día que rompimos. Ese día parecía un animalito indefenso que acababan de abandonar. Nicole, no me dejes. Solo te tengo a ti. Si te vas, ¿qué se supone que debo hacer? Miré sus manos temblorosas e hice una pausa antes de responder con indiferencia. Terminemos. Estoy muy cansada. Su voz estaba ronca, casi rota. No digas eso. Trabajaré más duro. Lo prometo. Lo miré fijamente, fría e inexpresiva. Mason, terminemos con esto. No me hundas más. Sus ojos se enrojecieron. Me agarró la muñeca con fuerza, buscando en mi rostro el menor rastro de emoción. Tras una larga pausa, me soltó lentamente y me miró con resentimiento. ¿Crees que ahora soy una carga? ¿De verdad crees que estarás mejor sin mí? Alzó la voz, cada palabra desgarrada por el dolor. ¿Acaso tienes corazón, Nicole? ¿Sientes algo? Guardé silencio y lo dejé desahogarse. Finalmente me soltó la mano con la voz llena de amarga resolución. Te arrepentirás de esto. Me aseguraré de que así sea. Sonreí, rozándole la mejilla suavemente. Estaré esperando. Apartó mi mano y se dio la vuelta para irse. Miré el sol brillante en el cielo. Me invadió una oleada de mareo y a través de la neblina, me pregunté, ¿qué día tan soleado? ¿Por qué tengo la cara tan húmeda? Y ahora, mientras miraba a Mason, alguien capaz de destruir todo mi esfuerzo con una sola frase, no pude evitar pensar, ¿de verdad lo hizo? Ella se puso de pie de un salto presa del pánico, haciendo una reverencia y disculpándose humildemente. Señor Gray, lo siento muchísimo. ¿Podría reconsiderarlo, por favor? Nuestra Nicole tiene mucho talento. Nunca ha tenido la oportunidad de demostrar su valía. Mason no respondió. Simplemente sonrió y me miró. Lo sabía, él esperaba que bajara la cabeza. No podía dejar que ella cargara con la culpa. Di un paso adelante y la levanté con cuidado del arco. Entonces me volví hacia Mason y le di mi sonrisa más perfecta. Señor Gray, fue mi error. Por favor, deme otra oportunidad. La puerta se abrió de golpe. Anthony entró. Me sorprendió verlo. El director se quedó aún más sorprendido. ¿Anthony? Creí que dijiste que no podías venir. Anthony era el protagonista masculino de este drama y quien me había recomendado al director. También era el único amigo de verdad que tenía en esta industria. Anthony dio un paso al frente con la preocupación grabada en el rostro. ¿Estás bien? Pensé que no llegaría a tiempo. Negué con la cabeza, indicándole que no se preocupara. Mason soltó una fría burla y luego pidió un camarero. Se inclinó y susurró algo. Unos minutos después, el camarero regresó empujando un carrito. Se detuvo justo frente a mí, con hileras de vasos de chupito y varias botellas grandes de licor. Mason le indicó al camarero que se marchara y luego, lenta y deliberadamente, comenzó a descorchar cada botella. El penetrante olor a alcohol llenó la habitación. El hedor me golpeó de golpe.
Mi rostro mientras apretaba los puños y lo miraba. Él sabía que tenía problemas estomacales. Cuando aún estábamos juntos andábamos justos de dinero. Trabajábamos horas agotadoras solo para sobrevivir. A menudo me saltaba comidas para ahorrar dinero. Con el tiempo me destrozó el estómago. Cuando el dolor azotaba, a Mason le temblaban las manos. Apenas podía hablar sin tartamudear, como si el que sufría fuera él. Me acomodaba con cuidado en el sofá y corría a la cocina. «Nicole, ¿todavía te duele?», preguntaba, casi llorando. Me daba de comer con cuchara unas gachas tan blandas que casi se derretían, y luego se quedaba despierto por la noche masajeándome el estómago para aliviar el dolor. A veces me despertaba en mitad de la noche para ir al baño y lo encontraba todavía frotándome la barriga mecánicamente, despertándose sobresaltado en cuanto me movía. «¿Qué te pasa? ¿Te duele otra vez?», susurraba. Le daba unas palmaditas suaves, imitando su dulzura. «No, solo iba al baño». «¿Quieres correrte?». Se ponía rojo como un tomate, nervioso y avergonzado. No se parecía en nada al hombre que tenía frente a mí. Mason me observó unos segundos, luego tomó una botella y llenó 10 vasos. Al ver mi rostro pálido, dijo con satisfacción: «Adelante. Si pides algo, hazlo». La situación cambió, ahora me tocaba a mí interpretarlo. Tenía una sonrisa burlona mientras me agarraba el estómago, el dolor sordo ya empezaba a azotarme. No había comido nada antes. Mi estómago no toleraba comida grasosa como esta. Él lo había visto, estaba seguro, era deliberado. Apreté los labios resignada, y extendí la mano para coger un vaso. Sus ojos se clavaron en mí. La comisura de su boca se levantó. Anthony se acercó rápidamente para detenerme. Habló con moderación. Su estómago no lo soportaba. Un vaso y acabará en el hospital. Si se lo bebe todo, sangrará internamente. Los ojos de Mason se oscurecieron. Miró la mano de Anthony y escupió cada palabra con los dientes apretados. Mejor aún. El dolor demuestra sinceridad. Si no, ¿por qué iba a ganar ese dinero? La sala se sumió en un silencio sepulcral. Todos se dieron cuenta de que Mason me estaba poniendo las cosas difíciles a propósito. Debí haberlo ofendido de alguna manera. Ella corrió a mi lado, bajando la voz presa del pánico. «Nicole, olvida este guión. No vale la pena. Tu salud es lo primero». Pero la industria prosperaba gracias a la jerarquía y los halagos. Si me fuera ahora, nadie se atrevería a contratarme de nuevo. Aparté suavemente la mano de Anthony. «Está bien. Beberé». Anthony perdió la compostura. «Entonces déjame beber por ella». La sonrisa de Mason se desvaneció. Su expresión se volvió fría como una piedra. «Ella bebe». «¿Quién demonios eres?». La sala se tensó aún más. La autoridad de Mason era sofocante. Anthony se mantuvo firme, pero su rostro se ensombreció. Extendí la mano y tiré de Anthony detrás de mí. «No luches contra esto. Lo acabaré». Mason me observaba atentamente con la mirada más fría que nunca. Levantó ligeramente la barbilla y me acercó los vasos, casi con impaciencia. «Por favor», malinterpreté. Tomé un vaso, cerré los ojos y di un trago profundo. El ardor me desgarró la garganta al abrir los ojos de golpe y mirarlo fijamente. «Tú», me interrumpió con una voz gélida y autoritaria. «Continúa». Me tomé el resto del primer vaso y lo volví a dejar en la mesa, apenas recuperando el aliento cuando Mason volvió a hablar, con pereza: «Aún no has terminado». Anthony se adelantó para arrebatarme el siguiente vaso de la mano, pero lo esquivé y me bebí el resto rápidamente. Sentí el líquido resbalando dolorosamente por mi garganta. Bebí el vaso vacío de golpe, jadeando, y miré directamente a Mason. «¿Estás satisfecho ya?». Me dedicó una sonrisa débil e indescifrable y luego se inclinó hacia mí, con una voz baja e íntima, como un secreto entre amantes. «No creías que bastaría, ¿verdad?». «Claro que no». Conocía bien a Mason. Me guardaba rencor. Por la forma en que rompimos, tan amarga, tan definitiva, debía de estar sintiendo una tormenta dentro. Lo miré sin pestañear,
luego bajé la vista hacia la botella que aún estaba en el carrito. Tomé una y empecé a servir. Sin detenerme ahí, añadí unos cubitos de hielo. Tintinearon dentro del grueso vaso. No sentía la temperatura, pero algo frío me inundó el pecho, hasta los huesos. Su mirada se volvió visiblemente peligrosa. Mis párpados temblaron y aparté la mirada con calma, alzando la voz. Si el señor Gray sigue insatisfecho, beberé hasta que lo estés. Justo cuando levanté la muñeca, alguien me agarró con fuerza. Me agarró con fuerza, un dolor intenso me recorrió el brazo, pero apreté los dientes y aguanté. La voz de Mason resonó por encima de mí. Chica lista. Es suficiente por ahora. Entonces, ¿eso significa que puedo tener el papel? Pareció detenerse pensando. Su mirada se posó en Mary, quien lo observaba con expresión lastimera. Se acercó y recorrió lentamente con un dedo su pecho a través del traje, con una mirada sensual, llena de invitación. Señor Gray, tengo muchas más emociones que ofrecer, ¿no le gustaría sentirlas? Los ojos de Mason parpadearon. Se giró hacia el director. ¿Qué te parece? En cuanto habló se me encogió el corazón. Todos sabían que no le caía bien al director. Por eso, incluso después de elegirme como protagonista, se desdijo y me puso Mary, dejándome solo con un título provisional. Aún recordaba lo que había dicho, esta industria es así. Siempre hay alguien dispuesto a hacer lo que tú no haces. Tengo curiosidad por ver hasta dónde puede llegar una persona tan arrogante como tú. Siempre supe que el mundo del espectáculo estaba lleno de reglas tácitas. Pero cuando me pasó de verdad, me sentí como un viajero perdido en una encrucijada, sin salida ni retorno. ¿Era orgullo? No, la verdad es que no. Estaba pensando en ese chico de hace años, con su sonrisa radiante, sus ojos tan puros que no podían contener ni una pizca de suciedad. Y ahora, todo esto me llenaba de asco y repulsión. Efectivamente, el director esbozó una sonrisa forzada. Claro que es Mary. No es como algunas personas, rígida como un tronco. Hay gente, repitió Mason con las palabras resbalando fríamente de su lengua. Su nuez se movió como si sellara un veredicto. Entonces es Mary. Se giró para mirarme, observándome el rostro como si esperara una reacción. Ella, furiosa, se arremangó y estuvo a punto de lanzarse hacia mí, pero la detuve con suavidad. Con un suspiro, susurré, vamos. No vale la pena. En cuanto salimos, ella empezó a maldecir en voz baja. ¿Qué demonios fue eso? Si nunca te iban a dar el papel, ¿por qué te obligaban a beber así? Es un monstruo. Solía pensar que era guapo, debí de estar ciega. No te sientas mal, ¿vale? ¿Quién lo necesita? Entonces se dio una palmada en el muslo y jadeó. Ay, Dios mío, casi lo olvido, bebiste demasiado. Vamos, tenemos que llevarte al hospital. Se giró hacia Anthony, instándolo a llamar una ambulancia. Anthony, sacado de sus pensamientos, buscó a tientas su teléfono. Justo cuando estaba a punto de marcar, le quité el teléfono de las manos. Mírame, dije con calma. ¿Tengo pinta de necesitar ir al hospital? Ella me sujetó la cara, observándola de arriba a abajo. ¡Qué raro! ¿Por qué te ves tan sonrojado y saludable? No puede ser. Ya deberías estar tosiendo sangre. De hecho, te ves incluso mejor que cuando llegamos. La miré con impotencia. ¿No puedes esperar por una vez que esté bien? Ella me dio una bofetada juguetona en la mejilla. Dime la verdad, ¿tomaste algo antes de venir? Pasé junto a ellos, adelantándome. Mi voz se desvaneció en la brisa. Vámonos. Me muero de hambre, un bocadillo de medianoche. Detrás de mí, los dos me acribillaron a preguntas, pero fingí no oír. Un suave resplandor ámbar relucía en el lago lejano. Una brisa fresca sopló, llevándose toda la amargura del día. Apreté los labios. Aún sentía un ligero dulzor en la lengua. Ese vaso no contenía alcohol, sino agua tibia y azúcar. Mientras inclinaba la cabeza para observar, Mason debió de estar buscando la marca. Porque todas las demás botellas del carrito contenían licor de verdad, ardiendo. Probablemente pensó que lo había escondido bien.
Pero vi cómo se lamía el líquido de la yema del dedo con indiferencia. Siempre he odiado beber agua. Mason llevaba años intentando convencerme de que lo bebiera, añadiéndole miel, terrones de azúcar y a veces, ofreciéndome la recompensa más curiosa, un beso. A menudo se paraba frente a mí con un vaso en la mano y me hablaba despacio y con dulzura. «Sé buena». Bebía una taza. Yo negaba con la cabeza y lo esquivaba. Él me engatusaba con una sonrisa. «Bueno, ¿qué te parece esto? Bebes un sorbo y te beso una vez. ¿Es una recompensa? Suena más a algo que deseas». Siempre lo expuse sin piedad. Se reía, tomaba un sorbo de agua y se acercaba. Su voz, ronca por la humedad, era suave y rica. Mi respiración se aceleraba y me encontraba mirando sus labios, ligeramente brillantes, suaves y sonrojados. Mi corazón se desbocaba. Al final, bajaba la cabeza y me bebía el vaso entero de su mano, solo para merecer el beso prometido. Esta noche, al tomar la botella y servirme, estaba segura de que me detendría. Mason había dicho todas esas palabras crueles, pero aún así notaba mi palidez. Pero ahora, ya no tenía paciencia para persuadirme. Solo le quedaban amenazas y fuerza. Pensé en la frialdad con la que me hacía beber agua, en el resentimiento en su mirada el día que rompimos, y sentí algo que no podía identificar. Una cosa era segura, debía odiarme. Menos de 3 días después, conseguí un nuevo trabajo. Una película dirigida por Adrian Davis. Era un nombre reconocido en la industria, respaldado por una familia poderosa, conocido por ignorar la fama y el estatus. Solo le importaba el talento. Para él, hacer cine era un pasatiempo, no un favor para nadie. Cuando supe la noticia, ella y yo nos quedamos atónitos. Entonces vi a Mason de pie junto a Adrian. Bajé la cabeza. Lo entendí. Le había lanzado el papel anterior a Mary como si no significara nada, y justo después me dio uno mucho mejor. Una bofetada con una mano, una ciruela dulce con la otra. Pero no me importó. Ya no era tan exigente. Mientras pudiera ganar dinero, no me importaba quién me diera la oportunidad. Esa noche Anthony llamó. Nicole reemplazaron al protagonista masculino. Me temblaba la mano. ¿Qué drama? Del que te echaron. A mí también me echaron. Por un momento me quedé sin palabras. Pero sabía que era Mason. A ese director le había gustado Anthony. No lo reemplazaría sin motivo. Solo Mason pudo haberlo hecho. Porque me guardaba rencor. Tanto que estaba dispuesto a castigar a cualquiera que se pusiera a mi lado. Tras un largo silencio, Anthony intentó consolarme. Está bien. De todas formas, no me gustó ese drama. No soporto a ese director, y la verdad es que no quería actuar junto a Mary. Su voz era suave fingiendo ser informal, pero solo me hizo doler más el pecho. Anthony necesitaba dinero. Perder un trabajo significaba una pérdida importante. ¿Por qué Mason tuvo que ir tan lejos? Si quería vengarse de mí, podía aceptarlo. Pero ¿por qué arrastrar también a otros? Cuanto más lo pensaba, más me enojaba. La noche de la cena del elenco, llevé a Mason a una habitación vacía. Pareció sorprendido, pero me siguió sin oponer resistencia. Una vez cerrada la puerta, habló con arrogancia. No hace falta que me lo agradezcas. Lo que es imposible para ti es solo una palabra mía. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Si estás tan agradecido, invítame a comer. Nada especial, tu lugar estará bien. Lo miré fijamente a los ojos, pronunciando cada palabra. ¿Por qué sacaste a Anthony del elenco? ¿Por qué dejaste que alguien más ocupara su lugar? ¿Sabes cuánto se esforzó para llegar hasta aquí? ¿Por qué arruinarías todo eso con una sola palabra? Se quedó paralizado. La sonrisa se le desvaneció. Entonces dijo en voz baja, no viniste a agradecerme. Viniste a cuestionarme por otro hombre. Su evasiva rompió la poca calma que me quedaba. Sí. Se trata de él. Lo único que hizo fue intentar ayudarme la otra noche, y eso te molestó. ¿Cómo pudiste ser así? ¿Sacrificar el futuro de alguien más por despecho?
La expresión de Mason finalmente se quebró. Su voz se torció con amargura. Sí. Eso es lo que soy ahora. El masón que conociste fue descartado hace mucho. ¿Te importa tanto?, dijo con desprecio. Entonces, ¿qué te parece esto? Pasa una noche conmigo y consideraré devolverle el papel. ¿Qué te parece? En cuanto dijo esas palabras, mis pupilas se contrajeron. Entonces. Bofetada. El sonido de la bofetada resonó por toda la habitación. Mason recibió un golpe en la cara y se quedó inmóvil, aturdido. Me das asco, siseé. Luego me di la vuelta y me alejé, dejándolo allí solo. Intenté calmarme sin saber si mi ira provenía más de lo que Mason había dicho o de lo que le había hecho a Anthony. El chico que recordaba, puro, bondadoso y de mirada brillante, hacía tiempo que se había ahogado en la marea del tiempo. Mi rabia ardiente e implacable se detuvo en seco en cuanto vi a Anthony. Parpadeé atónito. ¿Qué haces aquí? Anthony parecía igual de confundido. Ayer me llamaron. Me dijeron que me habían elegido para el papel principal. Elegido para el papel principal. Esas palabras resonaron en mis oídos. Me giré y agarré la mano de Adrián, aferrándome a un hilo de esperanza. Director, ¿eligió usted a Anthony? Adrián parpadeó sorprendido. No se lo dijo Mason. Él me recomendó a Anthony. Es la primera vez que me pide un favor. ¿No estaban discutiendo eso adentro? Dijo que ese tipo, John, no servía para nada y me pidió que cuidara de tu amigo. ¿Dónde está? John. El primer director que me mostró el lado oscuro de esta industria. Por un momento no pude oír nada. Un repentino zumbido en los oídos me hizo sentir que todo estaba atrapado en el vacío. Incluso respirar se volvió difícil. Entonces alguien irrumpió en la habitación presa del pánico. Adrián, el señor Gray, acababa de irse. Creo que le dieron, tenía una huella roja en la cara. Adrián se puso de pie de un salto. ¿Qué? ¿Le dieron una bofetada? No lo detuviste. El empleado parecía desdichado. ¿Cómo podría? Su rostro estaba tan oscuro que ni siquiera me atrevía a hablar. Adrián dio unos pasos hacia adelante y se detuvo de golpe. Se giró para mirarme como si fuera un monstruo. No le diste una bofetada, ¿verdad? Apreté la palma de la mano ardiendo, sintiéndome repentinamente perdida. No respondí. Me despedí en voz baja y salí corriendo. Las calles estaban llenas de gente, pero Mason no aparecía por ningún lado. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono, llena de innumerables llamadas perdidas, ninguna de las cuales había conectado. Me escocían los ojos. Parpadeé y me deslicé lentamente por el sofá hasta quedarme sentada en el suelo. Después de ese día, Mason desapareció por completo. Nunca más volví a comunicarme con él. Pero había invertido muchísimo en Río de Paz. Me di cuenta por la forma en que la cara de Adrián se le partía de alegría cada día. Un día, Adrián se acercó con una sonrisa de oreja a oreja. Nicole, eres impresionante. Nunca había visto a alguien abofetear a Mason y salir ileso. Y aún así, está invirtiendo dinero en este proyecto como si fuera cuestión de vida o muerte. Eres realmente especial. Me hizo un gesto de aprobación con el pulgar antes de irse. Anthony se inclinó hacia mí, con voz baja e insegura. Nicole, ¿todo eso pasó por mi culpa? Mi mano, que estaba hojeando el guión, se detuvo. No. No es tu culpa. Después de todo, no había descubierto la historia completa. No podía culpar a Anthony. Bajé la vista y seguí leyendo, pero las palabras bien podrían haber estado escritas en mi frente, no quiero hablar. Entonces ella irrumpió, agitando su teléfono con entusiasmo. Nicole, tienes que ver esto. El proyecto de John está completamente muerto. Todos los inversores se retiraron. Parpadeé. Mason. ¿No se suponía que debía invertir? ¿Qué? Fue el primero en retirarse. Incluso advirtió a otros que apoyar a John era lo mismo que ir en su contra. El proyecto está totalmente muerto. Y John se enfrenta a problemas legales, abuso de poder, coerción sexual, todo el lío.
Incluso arrastraron a Mary. Atónito, tomé mi teléfono y revisé Weibo. La plataforma era un caos. Viejos vídeos de Mary resurgieron uno tras otro. Con el cambio de rumbo, todos a quienes había dejado de lado se presentaron para hablar. ¿TCH cura florecilla blanca? Más bien puras tonterías. ¡Qué hipócrita! Algunos fans fieles intentaron defenderla, pero no hay pruebas sólidas. ¿Puedes dejar de difamarla? No viste nada. Deja de inventar cosas. ¿Solo para que otros usuarios te abofeteen? ¿Estás ciego? Tienes vídeos justo delante. Tu ídolo ni siquiera se ha atrevido a mostrar su cara. ¿Y sigues ladrando? Le di el teléfono a ella. Así que parecía que Mason había planeado destruir a John, y me había echado primero para que no me asociaran con él cuando el barco se hundiera. Una tormenta de emociones me invadió el pecho. Se suponía que Mason iba a vengarse de mí. Lo abandoné sin piedad. Tenía todo el derecho a odiarme. Pero entonces, ¿por qué esto? Me froté las sienes, intentando calmar el dolor de cabeza que me martilleaba el cráneo. Entonces vi una figura familiar junto a Adrián. Sin siquiera pensarlo, me puse de pie y corrí hacia él. Adrián dio un salto. ¿Qué demonios haces? Mason ni siquiera me miró. Se levantó para irse. Me interpuse en su camino. No te vayas. Necesito hablar contigo. Su tono era mordaz. ¿Para qué? ¿Quieres abofetearme otra vez? Titubeé, conteniendo la respiración. El arrepentimiento me enredaba como enredaderas. No, lo siento. Quería agradecerte. La mirada de Mason era fría y distante. No necesito tu agradecimiento. Negué con la cabeza. No es eso. No entendí qué pasaba. Lo siento mucho. Me observó. Y... Pensé un momento y luego respondí con sinceridad. Eso es todo. Algo que dije debió de tocarle la fibra sensible. Se burló y se dio la vuelta para irse. El día que terminó el rodaje, estaba a punto de ir a la fiesta de fin de rodaje cuando alguien me detuvo. Señorita Reed, la señora quiere hablar con usted. Un guardaespaldas alto e imponente se paró frente a mí. No discutí, simplemente lo seguí. En el café, solo una mujer esperaba sentada. Vestida con elegancia. Maquillaje impecable. En cuanto vi su rostro, me embargaron las emociones. Me acerqué y me senté. Me miró sorprendida, probablemente curiosa por cómo podía parecer tan tranquilo. Por dentro me divertía fríamente. Señora Gray, ¿qué puedo hacer por usted? Dio un sorbo a su café y no dijo nada. Yo también guardé silencio. Hace 3 años, esta misma mujer se me acercó de la nada, distante con aires de superioridad, arrojándome un sobregrueso con dinero por encima de la mesa. Señorita Reed, ya he investigado. Esto es más del triple de lo que gastaste en Mason. El restaurante que eligió era el más exclusivo de nuestra zona. Nunca había comido allí, solo pasé por allí y lo admiré de lejos. Ni siquiera quería sentarse. Apartó la silla como si la fuera a ensuciar con solo tocarla. Toma el dinero. Deja a Mason para siempre. Miré el fajo de billetes arrugados confundida. Perdona, ¿quién eres? Frunció el ceño. Soy la madre de Mason. Me levanté rápidamente nerviosa. Lo siento. Nunca te había mencionado. En ese entonces Mason y yo estábamos profundamente enamorados. La sorpresa repentina de conocer a un padre me dejó desconcertado. Bajé la cabeza comprobando ansiosamente si mi ropa era apropiada, sin percatarme del destello de desdén en sus ojos. Una vez que me tranquilicé, por fin procesé lo que había dicho. Tartamudeé, ¿estás diciendo que quieres que deje a Mason? Sus ojos estaban llenos de un desdén manifiesto. Sí. ¿Crees que alguien como tú, una huérfana sin un céntimo, es digna de nuestra familia? Murmuré intentando defenderme. Tengo abuela. Se burló. ¿Te refieres a la mujer que te recogió cuando tenías unos años? Sin lazos de sangre. ¿Eso siquiera cuenta como familia?
Apreté los puños sin saber cómo responder. Solo pude susurrar, Mason también fue acogido y criado por mi abuela. Era cierto. Encontré a Mason una noche de invierno, bueno, no exactamente pues ya tenía 13 años. Teníamos la misma edad. Cuando llegó sus ojos estaban llenos de miedo y desconfianza. Había traído a casa una boca más que alimentar, pero la abuela no dijo nada. Simplemente sonrió y le dio un pan recién hecho. El vapor le empañó la mayor parte del rostro mientras comía, ocultando su fragilidad. Mi abuela nos crió a ambos con dificultad, pero con amor y paciencia. Para cuando cumplimos 16 años, el dolor en los ojos de Mason se había desvanecido. Como la hierba seca nutrida por la lluvia, él floreció, sus cicatrices olvidadas. Era muy bueno expresando cariño, incluso mejor que yo. A menudo se comportaba como un consentido con mi abuela, más que yo. Más tarde, Mason y yo empezamos a ganar nuestro propio dinero. Hicimos todo tipo de trabajos esporádicos. Una vez, sacó un boniato asado del bolsillo como si fuera un tesoro. Este es el último, dijo con orgullo. Estaba en oferta, y tuve suerte. Mientras sostenía la batata caliente, me pregunté cómo había logrado mantenerla caliente durante todo el viaje. Entonces noté el sudor en su frente. Así que el invierno también te hace sudar, pensé. Durante esos años enfrentamos el mundo de la mano, y enamorarnos fue algo natural. Nos conocimos a los 13, nos enamoramos a los 18 y a los 21, nos separaron a la fuerza porque alguien decía ser su madre. Toda mi determinación se desmoronó en el momento en que dijo, ustedes dos son solo una carga para él. ¿Cuánto tiempo más planean retenerlo? Puedo darle la mejor educación, la mejor vida. Sin que ustedes lo hundan, estará bien. Solo quieres más dinero, ¿verdad? Dime el precio. Su mirada recorrió mi ropa descolorida y raída, deteniéndose en mis dos mangas cortas. Metí las manos debajo de la mesa y tiré de mis mangas inútilmente. En ese momento, las semillas de la pobreza y el orgullo se arraigaron profundamente en mí. Había pasado por dificultades antes, pero nunca me había sentido tan vulnerable. No era la primera vez que era pobre, pero sí la primera vez que tenía que afrontarlo. Bajé la mirada y dije con voz ronca, lo entiendo. Solo prométeme que estará bien. Solo quería que Mason tuviera una vida mejor. Se acabaron los gritos y las disculpas con una sonrisa. Se acabaron los inviernos sin guantes. Se acabaron las reverencias y las rabietas para ir a trabajar. No acepté el dinero. Y después incontables veces me odié por aferrarme a ese vestigio de dignidad. No le guardé rencor por llevarse a Mason. Le guardaba rencor por lo que le hizo a mi abuela. En el silencio que nos separaba, yo tenía la sartén por el mango. Finalmente dejó el café, incapaz de mantener la calma por más tiempo. Te dije hace años que no volvieras a ver a Mason. ¿Por qué has vuelto? Sonreí levemente. Lo has entendido al revés. Apareció frente a mí. ¿Qué? No te obedece. Se atragantó y tosió. Simplemente no entiende que es lo más importante ahora mismo. Cuando te vayas, todo estará bien. Solté una suave risa. No me voy a ninguna parte. Hace 3 años me fui porque me lo pediste. Fuiste tú quien no logró retenerlo. Me fulminó con la mirada. Tú también lo dejaste, ¿verdad? Igual que yo. ¿Y crees que todavía le gustas? Solo está aquí para vengarse. Para hacerte sufrir. Me incliné sobre la mesa hacia ella. Bien. Si esta es su venganza, la tomaré. Pero tú, la sangre sola no hace una familia, ¿verdad? Su rostro se ensombreció. Satisfecho me puse de pie y me marché. Para cuando llegué, la fiesta de despedida ya estaba en marcha. Me quedé mirando los platos frente a mí, sin saber por dónde empezar. Todos ya habían pedido. Como llegaba tarde no quise añadir nada más. Anthony se inclinó. Cuando esto termine, vamos a por algo más ligero. Asentí y sonreí para tranquilizarlo. De repente Mason levantó la mano y le pidió al camarero que trajera más platos. Adrián arqueó una ceja y se inclinó sobre la mesa para echar un vistazo al menú. ¿Gachas dulces?
¿Desde cuándo te gusta lo dulce?, preguntó. Mason asintió. Sí. Pedí algunos para todos. Pruébalo. Me quedé mirando el tazón humeante de gachas que tenía delante. Levanté la cuchara y di un sorbo. Era a mí a quien le gustaban los dulces, no a él. Después de cenar, Anthony me detuvo y me dijo algo. Asentí y estaba a punto de subirme a su coche cuando alguien me tiró hacia atrás con fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, me metieron a empujones en otro coche. Mason cerró la puerta de golpe y me apretó contra la ventanilla, con la voz ronca. ¿A dónde crees que vas? Luché por apartarlo, pero no se movió. ¿Dónde?, repitió con voz aguda. Frustrada, le espeté. ¿Qué te importa? Sus ojos brillaron. ¿Cómo que no importa? Nicole, ¿crees que puedes escapar de mí? Lo miré. Así que si recuerdas mi nombre. Creí que lo habías olvidado. Se quedó paralizado, dudó, y luego dijo, ¿no fuiste tú quien fingió no conocerme primero? En ese momento todo encajó. Ese día supuse que no querría saber nada de mí, así que titubeé. Entonces, ¿por qué no me estrechaste la mano? Apartó la mirada, un poco incómodo. Acababa de estrecharle la mano a un montón de gente. Aún no había tenido tiempo de lavarme. Y antes dijiste que si tocaba a alguien más no podía tocarte. Parpadeé. Lo recordé. Siempre fue tan guapo. Cuando hacíamos trabajos esporádicos, una vez una chica le tomó la mano a propósito y le coqueteó, pidiéndole su número. Retiró la mano rápidamente y dijo que no tenía teléfono. La chica se marchó furiosa, repitiendo que no hay que mentir si no se quiere dar. Pero la verdad era que él no tenía teléfono en aquel entonces. Estaba cerca cuando Mason me vio y corrió hacia mí nervioso, intentando explicarme. Lo ignoré. Extendió la mano para agarrarme, presa del pánico. No me toques, dije apartándome. Si has tocado a otros, no me toques. En aquel entonces me sentía orgullosa porque me sentía querida. Lo miré con frialdad mientras Mason se frotaba las manos hasta dejarlas rojas. Luego se acercó con cara de lástima y me extendió la mano con cuidado. Mira, dijo, me las lavé. De verdad. Por un momento no pude decir ni una palabra. Lo miré luchando por no llorar. Al ver que no hablaba, su expresión se tornó dolorosa. Deja de evitarme. Me evitaste hace 3 años y ahora sigues haciéndolo. ¿Me dejaste? ¿Acaso no tengo derecho a estar enojada? Solo quería que vinieras a buscarme. ¿Por qué me ignoras por completo? Desde que nos reencontramos, solo has acudido a mí por Anthony. ¿No podrías ser un poco más amable conmigo? Ahora soy rico. Ya no tendrás que sufrir más. Seguí intentando encontrarte, pero no pude. Claro que él tampoco. Después de que me fui, su madre borró todo rastro de mí. Desaparecí por completo. En ese momento pensé que el tiempo lo arreglaría todo. Estaba a punto de responder cuando Anthony tocó con ansiedad la ventanilla del coche. Al ver el pánico en su rostro, me invadió una oleada de inquietud. Empujé a Mason y salí rápidamente del coche. Anthony temblaba tanto que ni siquiera podía articular palabra. Mason me agarró de la manga y me suplicó, no vayas con él. Solté el brazo. Mason, tengo que ir. Forzó un tono despreocupado. Te llevo. No llames un taxi. No pude ocultar mi sorpresa. Nunca pensé que Mason se humillaría así. Incluso sentado en el coche seguía aturdido. Anthony contestó una llamada y su rostro se tornó aún más sombrío. Le pregunté qué había pasado. Se puso pálido y de repente se desplomó sobre mí temblando. Le acaricié la espalda con suavidad. Comprendí que algo debía haber pasado en el hospital. Con el rabillo del ojo vi que Mason agarraba el volante con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. En el hospital, Anthony se tambaleó tanto que casi se cae. No pude sostenerlo, tenía la mitad del cuerpo apoyado en mí. Mason intervino y lo levantó con cuidado. Déjame. Después de que Anthony entró en la habitación, se hizo el silencio entre nosotros. Mason también debió haber visto a la mujer en la cama del hospital. Parecía que quería hablar, pero dudó.
Me senté en los escalones de afuera. Dilo. Se sentó a mi lado con miradas encontradas. ¿Te está usando como suplente? Parpadeé. ¿Qué te hace decir eso? Bajó la cabeza. Lo vi. Entró corriendo y abrazó a esa chica, como si no estuvieras ahí. No te trata bien. Dijeron que te uniste a la industria del entretenimiento por él. ¿De verdad te gusta tanto? O sea, tal vez también podrías darme un poco de tu cariño. Su voz se suavizó, quizá dándose cuenta de lo ridículo que sonaba. Oh. Podría ser el tipo al que ocultas. Mason, de 23 años, antes tan orgulloso, ahora estaba dispuesto a rebajarse por mí. Lo interrumpí. Mason, ¿quién te dijo que me gustaba? Y tampoco me uní a la industria por él. Lo miré en silencio. ¿Te acuerdas de la abuela Linda? Él asintió. Claro que sí. Pero no pude encontrarte. Tampoco pude encontrarla a ella. En ese tranquilo rincón del hospital, le conté una historia. Había una vez una pareja de novios de la infancia, profundamente enamorados. Con la bendición de sus padres, planeaban casarse. La chica se probó muchos vestidos de novia, con el rostro siempre radiante de alegría. Le encantaba verse guapa. Se arreglaba y le preguntaba una y otra vez a su prometido, ¿estoy guapa? Y él siempre respondía con paciencia, sí, eres guapa. Pero justo antes de la boda, la chica empezó a tener hemorragias nasales constantes e incontrolables. Resultó ser leucemia. Absurdo, ¿verdad? Como si el destino nunca dejara impune el amor verdadero. La leucemia puede destrozar a una familia entera. Y eran una familia normal. ¿Cómo podían permitírselo? El chico, de alguna manera, terminó en la industria del entretenimiento, aceptando todos los trabajos posibles solo para ganar dinero. 5 años después seguían enamorados. La enfermedad y las dificultades nunca apaciguaron sus sentimientos. Le sonreí levemente a Mason. Esa chica se llama Megan. Es la novia de Anthony. También es mi amiga. La conocí antes de conocer a Anthony. No entré en la industria por Anthony. Lo hice porque necesitaba el dinero. Mis pensamientos se remontaron al día en que Mason se fue. Estaba escondida en la esquina, observando hasta que su coche desapareció antes de caer de rodillas. Cuando me obligué a volver a casa, mi abuela miró hacia atrás y me preguntó, ¿dónde está Mason? ¿Por qué no está contigo? No supe qué responder. De repente un grupo de desconocidos entró en la casa anunciando que el joven maestro Gray había sido llevado a casa. No volvería. Se dijeron de todo. La abuela estaba tan conmocionada que se desmayó. Al despertar, había olvidado muchas cosas, incluyendo a Mason. Después nos mudamos a otra ciudad. La salud de mi abuela empeoró. El día que la ingresaron en el hospital, me senté afuera de urgencias, abrazada a mis rodillas, sollozando hasta quedarme sin aliento. El tratamiento era caro. Miré el escaso saldo de mi cuenta bancaria y pensé en el dinero que había dejado intacto ese día. Me di una bofetada. El orgullo de un pobre no vale nada. Mientras lloraba, me encontré con una chica en bata de hospital. Estaba pálida, pero me sonrió con cariño. Sacó un paquete de pañuelos y me secó las lágrimas con delicadeza. No llores. Eres tan bonita que llorar no te sienta bien. Esa fue Megan. Estaba 10 veces más alegre que yo, como si nada en el mundo pudiera desanimarla. Cuando Anthony me pidió que entrara a la habitación del hospital, me temblaron las piernas. Me quedé en la puerta un buen rato antes de entrar. Megan yacía en la cama, frágil y cubierta de moretones por las agujas. La enfermedad le había quitado el brillo a la mirada, y cada respiración le costaba mucho. Me sonrió levemente, su voz era apenas un susurro. El chico que amas ha vuelto, ¿verdad? Llévalo a ver a la abuela. Me quedé paralizada. Me tomó la mano con los dedos débiles. Vete. No vivas con arrepentimiento. Yo le contaba todo a Megan. Era una oyente maravillosa, siempre sonriendo mientras yo divagaba, bromeando de vez en cuando. Le conté todo sobre Mason. Me sentía tan sola.
Solo había dos personas en mi mundo, la abuela y Mason. Pero Mason se fue, y la abuela enfermó. Ni siquiera me atreví a mencionar a Mason delante de ella. Tenía miedo de que volviera a molestarla. Miré a Megan. Me dio una mirada alentadora. Me giré y encontré a Mason. No me preguntó nada, simplemente me siguió en silencio. No me lo esperaba, pero la abuela lo reconoció al instante. Ninguna de las escenas que imaginé ocurrió. El médico que había contratado resultó innecesario. La abuela temblaba mientras sostenía la mano de Mason. Mason, ¿has vuelto? ¿Has estado ausente tanto tiempo? ¿Aún recuerdas a la abuela? Mason la miró sin pestañear, con la voz entrecortada por la emoción. Abuela, soy yo. Soy Mason. Estaba en la puerta. Una repentina oleada de emoción me inundó la nariz y bajé la cabeza rápidamente, dejando que las lágrimas cayeran libremente al suelo. La abuela no se había olvidado de Mason. Dijo que siempre había sabido que Mason y yo estábamos juntos. Todos esos pequeños gestos secretos que creíamos haber ocultado también, ella los había visto todos. El día que recobró el conocimiento, me vio con la mirada perdida en la habitación de Mason, con la espalda tan desolada que parecía que iba a desplomarme y desaparecer en un segundo. Así que fingió olvidarlo, temerosa de que sacarlo a colación me entristeciera. Ella guardó silencio por mí. Yo guardé silencio por ella. El día que Mason tomó el control total de la familia Gray, la otrora altiva señora Gray finalmente fue humillada y expulsada de la empresa. Se desplomó incrédula, gritando, Mason, soy tu madre. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Mason permaneció impasible. Ah. Creí que solo era tu herramienta. Puedes tratarme como quieras, pero no tenías derecho a usar tus asquerosas artimañas con Nicole y la abuela Linda. Solo entonces me di cuenta de que Mason tampoco lo había tenido fácil estos últimos años. Solo había sido un peón en sus juegos de poder. Cuando lo hacía bien, nadie lo elogiaba. Cuando flaqueaba, lo humillaban verbalmente. Finalmente me di cuenta de que siempre había estado equivocado. Cualquiera que pudiera desechar así a un niño de 13 años jamás podría importarle de verdad. El drama que protagonicé en River se convirtió en un éxito nacional. Me dio visibilidad y un montón de oportunidades. El día que recibí un premio, Mason me preguntó a dónde quería ir. Quiero visitar a John en la cárcel, le dije. Cuando vi a John, estaba desdichado con las mejillas hundidas, los labios agrietados y sangrando. En cuanto me vio, sus ojos se iluminaron como si acabara de vislumbrar un rayo de esperanza. Entré y le hablé con calma por el micrófono. John, vine para que vieras dónde puede acabar alguien como yo. Se quedó paralizado y me miró con los dientes apretados. ¿Crees que has llegado tan lejos por tu cuenta? ¿Crees que es tu habilidad? Por favor. Solo vives de la compasión de Mason. Cuando se canse de ti verás en qué te conviertes. Esperaré ese día. Mason entró en pánico y rápidamente me tapó los oídos. Se giró hacia John y espetó, no sabes nada. Soy yo quien la persigue. Soy yo quien le ruega por su amor. ¿Y ese drama? Consiguió el papel solo por su talento, no tuvo nada que ver conmigo. Vi a John quedarse sin palabras completamente atónito, y no pude evitar reír a carcajadas. Al salir, le pregunté a Mason si era cierto. Parecía un poco desanimado. Lo es, admitió. Ese día fui a ver a Adrián y ni siquiera dije una palabra antes de que pusiera un montón de vídeos de tu audición y dijera que te quería para su próximo proyecto. Agachó la cabeza con un tono de derrota. Seguía sin poder ayudarte. Sin pensarlo, extendí la mano y le acaricié el pelo con suavidad para consolarlo. Megan se había ido. Ni siquiera el amor abrumador de Anthony pudo detenerla. Anthony parecía envejecer de la noche a la mañana. No derramó ni una sola lágrima, y no pude distinguir si estaba consolando a los demás o a sí mismo. Está mejor, murmuró. Sufría demasiado. Solo aguantó este tiempo por mí. Qué bueno que por fin está en paz. No lloró ni siquiera cuando enterraron a Megan. Antes de irnos me dio una nota, Megan me la había escrito. Luego se quedó allí solo un buen rato.
Mason me acompañó fuera del cementerio. Abrí la nota, me di la vuelta y volví corriendo. Vi a Anthony apoyado en la lápida, susurrando, cariño, ya no me duele. Ya has sufrido bastante. Te encantaba hablar. Debe dar miedo ahora, completamente solo. Entonces sacó un cuchillo de fruta y se cortó la muñeca. Grité de terror. La sangre goteaba sobre el suelo. Mason se abalanzó y lo detuvo, pero no antes de que se cortara la mano. Sujeté la mano sangrante de Mason temblando y luego me giré y le di una bofetada a Anthony. ¿Qué demonios haces? ¿Intentas suicidarte? La mirada de Anthony estaba apagada. Nicole, ya no puedo vivir. Me atraganté intentando contener las lágrimas. Si mueres, ¿qué pasa con tus padres? ¿Y con los padres de Megan? Te dijo que los cuidaras, ¿no te acuerdas? ¿No vas a escuchar sus deseos? Las lágrimas contenidas de Anthony finalmente cayeron. Después de llorar, se despidió de mí. De camino al hospital con Mason, me preguntó en voz baja, ¿de verdad dijo Megan eso? Le di la nota. Nicole, cuida a Anthony. Podría intentar seguirme. No lo dejes solo. Encuentra la manera de hacerlo llorar. Una vez que llore, estará bien. Anthony dejó la industria justo en la cima de su fama. Regresó a su ciudad natal. Dijo que quería estar más cerca del recuerdo de quienes había perdido. Tras su partida, yo también dejé de asumir muchos roles. Pasé todos los días con la abuela. No estaba de muy buen humor. Una tarde Mason, que no había venido ese día, gritó de repente a mi ventana desde abajo. Cuando bajé sacó una botella de leche de su abrigo. Estaba tibia. No le pregunté cómo la había mantenido caliente en pleno invierno. Me giré para mirarlo. La luz del sol caía suavemente sobre su rostro y se veía tan cálido, tan contento. Sonrió con los ojos brillantes. Venga, te llevo a un sitio bonito. Al aparcar, miré el parque de atracciones que teníamos delante, abrumada por los recuerdos. Solía pasar por allí y envidiar a la gente que se divertía allí. Mason me preguntó qué me pasaba. Le dije que nunca había ido. Se rió entre dientes, me llamó infantil y luego añadió, algún día, cuando gane suficiente dinero, alquilaré todo el parque solo para ti. Podrás jugar todo lo que quieras. Murmuré en voz baja, ya no soy un niño. Se rió. Incluso a los 80, seguirás siendo un niño para mí. Salí del coche y caminé delante sin querer que viera mis ojos enrojecidos. Me alcanzó, se desenvolvió la bufanda, aún caliente, y me la puso suavemente alrededor del cuello. Estaba tan cerca. Sentía el calor subirme a las orejas. Por suerte se dio la vuelta y se adelantó antes de que me sonrojara por completo. Exhalé aliviada. En la noria, con las luces brillando a nuestro alrededor, llegamos al punto más alto. Se giró hacia mí y me dijo, todavía te quiero mucho, Nicole. Sus ojos brillaban bajo las luces, igual que la primera vez que se me confesó, claros, puros y sinceros. ¿Qué es el amor? La gente busca la respuesta sin cesar. El amor no tiene sonido, no se hace notar y se esconde en lo profundo. Capítulo extra. Punto de vista de Mason. En cuanto vi a Nicole, por fin me sentí a gusto. Me había dejado 3 años. La había estado buscando durante 3 años. Cuando John me contactó para pedirme inversión, lo ignoré con un gesto sin interés. Pero cuando sacó una foto de Nicole, me incorporé. Tras confirmar que estaría allí, fingí estar de acuerdo con calma. Había imaginado innumerables veces cómo la atormentaría y me vengaría de ella una vez que la encontrara. Me había abandonado, igual que mi madre. Pero en cuanto la vi, quedé completamente desarmado. Derrotada. Me gustaba. La amaba. Incluso después de ser abandonada, seguía amándola. Extendió la mano para estrecharme la suya. Levanté la vista contemplando su rostro con avidez. Estaba más delgada, incluso más guapa. Pero no parecía reconocerme. Apreté los dedos a punto de extender la mano, cuando recordé que acababa de estrecharle la mano a tanta gente. Tenía una obsesión con la limpieza, no quería tocarme. Me arrepentí de no haberme lavado las manos antes.
Una mujer a mi lado seguía hablando, pero la ignoré. No dejaba de mirar a Nicole de reojo. Estaba tan feliz. Ni siquiera tenía una foto suya, volver a verla fue una alegría indescriptible. Ion me dijo algo que no oí. Luego llamó a Nicole para que actuara. La conocía demasiado bien, estaría devastada si hiciera eso delante de esa gente. Él seguía presionándola. Mentalmente lo eché en cara. Pensé, solo una mirada. Si me mirara siquiera una vez, intervendría, y lo arreglaría todo. Pero no me miró. Ni una sola vez. Eso me dolió. Aún así, abrí la boca torpemente para callarme. No para ayudarla, o quizá ni siquiera sabía por qué. Estaba claro que quería actuar en ese horrible proyecto. ¿Por qué? Ion no era un buen hombre. Bajó la cabeza y casi me rendí. Estaba a punto de decir algo cuando otro hombre se acercó, mirándola con preocupación. Los dos, ajenos al mundo, eran un espantajo. ¿No se daba cuenta de que algo andaba mal? Tenía hipoglucemia. Recordé la primera vez que le dolió el estómago. Estaba empapada en sudor, y el corazón casi me saltó del pecho. Ojalá pudiera soportar el dolor por ella. Pero no era un dios. Solo podía masajearle el estómago por la noche para aliviarlo. Le pedí a alguien que le trajera botellas de licor y una de agua azucarada. Odiaba beber agua. Este era su castigo. Ese tipo intentó hacerse el héroe bebiendo por ella. ¿En serio? Si de verdad necesitara beber, ¿dejaría que alguien más lo hiciera? Pero sí que bebió. Me quedé mirando sus labios queriendo besarla. No. Seguía enojado. No me rendiría hasta que bajara la cabeza. No habría recompensa. Entonces me amenazó con alcohol. Estaba furioso. Seguía sin hacerlo. No la dejaría actuar en ese proyecto. Ion no era un buen hombre. Me ignoró y se fue. Esa noche fui directo a ver a Adrián. Quería que Nicole protagonizara su próxima película, con la esperanza de que me recordara con cariño. Antes de que pudiera hablar, Adrián dijo que le había echado el ojo a Nicole. Casi lo pierdo hasta que me lo aclaró como su actriz principal. Eso estuvo mejor. Pero tampoco del todo. ¿La había ayudado en algo? No dejaba de pensarlo. Ese tipo, ¿cómo se llamaba? Anthony. Parecían cercanos. Bueno, yo también lo ayudaría. Solo perdió algunos terrenos, si la hacía feliz, valía la pena. Pero luego supe que Nicole entró en la industria del entretenimiento gracias a él. Anthony. ¿Así que acababa de entregar a mi rival en su puerta? Desenterré todo. Hice que encarcelaran a Ion. Mary quedó arruinada. Todos la habían acosado mientras yo no estaba. Nicole vino a verme, yo estaba secretamente emocionado. Pero no vino a reconciliarse ni a agradecerme. Me abofeteó por Anthony. Dijo que era repugnante. Mi alegría parecía una broma. Y sí, era repugnante. En esos 3 años con la familia Gray, me abrí camino a toda costa. Me negué a volver a ser una carga para nadie. Fue brutal, pero cada vez que pensaba en Nicole, sentía que podía soportarlo todo. Ya no era aquel niño inocente. Había hecho muchas cosas terribles. Me sumergí en el trabajo, pero no ayudó. Seguía sin poder dejar de pensar en ella. Si de verdad le gustaba a Anthony, ¿qué era yo? La extrañaba. La extrañaba muchísimo. En la fiesta de despedida, me di cuenta de que no necesitaba que bajara la cabeza para rendirme. Pero rendirse no significaba nada. Aún así, eligió a Anthony. Aunque Anthony amaba a otra persona. Mi familia quedó destrozada por una amante. El matrimonio de mis padres fue arreglado. Luego mi padre me engañó. Esa mujer se mudó a nuestra casa, arrogante y dominante, e incluso me abandonó en un lugar remoto del campo. Casi muero. Nicole me encontró y me rescató. Me trajo comida a escondidas, encendió espirales antimosquitos en verano y me abanicó durante los desmayos para que no despertara sudando. Lo sabía. Pero ella no sabía que yo lo sabía.
Odiaba a las amantes. Pero en un momento quise convertirme en lo que tanto despreciaba. Mientras pudiera estar con Nicole. Aunque solo fuera como su amante. Cielo o infierno, solo toma un segundo. Después descubrí que a Nicole no le gustaba Anthony. Solo eran amigos. Nicole me llevó a ver a la abuela Linda. Fue entonces cuando finalmente lo entendí. Nicole nunca me había abandonado. Sentí arrepentimiento, habíamos perdido 3 años para nada. Pero no importa. Aún nos quedaban muchos años por delante. Algunas cosas tienen un fin. En el momento en que tomé el control de la familia Gray, despojé a mi madre de su poder. Me preguntó por qué. Ella me dio a luz, pero nunca me crió. Intentó controlar mi vida como un perro adiestrado. Eso no importó. Pero no debería haber lastimado a Nicole. Todos los que lastimaron a Nicole tuvieron que pagar. Después de que Megan falleciera, impedí que Anthony se suicidara en su tumba. Nicole me miró la mano herida con los ojos rojos y me preguntó si me dolía. Pero solo me sentí agradecida. No estaba herida. Eso fue suficiente. Me preguntó por qué Anthony intentaría suicidarse. No respondí. Si fuera yo, también lo habría hecho. Nicole estaba deprimida, así que alquilé un parque de atracciones entero para animarla. Una vez le prometí que cuando fuera rico la dejaría jugar todo lo que quisiera. En lo alto de la noria, no pude contenerme más. Todavía te amo, Nicole. Sus ojos brillaron bajo la luz, igual que cuando me lo confesé por primera vez. Tan puro. Tan claro. ¿Qué es el amor? La gente busca incansablemente esa respuesta. No hace ruido. No busca protagonismo. Se esconde en lo más profundo. De pequeña, le pregunté a mi madre qué era el amor. Me miró con frialdad y dijo que nunca lo entendería, que mi sangre estaba contaminada. Pero al mirar a Nicole a los ojos esa noche, finalmente lo supe. El amor es Nicole. El amor es la excepción. El amor es entrega, libremente entregado.